Salmo 23, un salmo muy conocido. Salmo 23, lo leemos todos juntos a una sola voz. Salmo 23, todos juntos dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Puede sentarse. Comienzo diciéndoles que el gozo y la felicidad no son la misma cosa. La felicidad se puede ir en cuestión de segundos. Un día, un mes, una temporada llena de felicidad, pero solo se necesita una tan sola cosa que vaya mal para que esa felicidad se evapore o se vaya. Una enfermedad, una pérdida de trabajo, un accidente, una tan sola cosa y esa felicidad se acabó. It's gone. Y nosotros como cristianos no vamos tras la felicidad. Esa no es nuestra meta. Nuestra prioridad es tener gozo. That's what we have, porque nosotros tenemos gozo. Santiago capítulo 1 versículo 2 nos dice: tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos, sin que os falte nada. En otras palabras, tened gozo cuando nosotros estemos en pruebas, cuando nosotros estemos en dificultades, cuando esa felicidad se haya quitado en medio de la prueba, de la dificultad. Tened gozo. Why? ¿Por qué? Porque esa prueba, Santiago nos dice que esa prueba produce paciencia, y esa paciencia tiene un resultado en nuestras vidas, y esa paciencia produce que nosotros seamos completos, sin que os falte nada. That's what he says. Y lo podemos decir así: la felicidad es barata. La felicidad va y viene con cosas tan insignificantes, pero el gozo que viene de Dios, ese nos sustenta. Y yo puedo pararme aquí y predicarles algo que ya escucharon 1000 veces. Usted viene, yo le digo algo bonito, que usted es lo mejor, que Dios está con usted, y usted sale con una felicidad momentánea, porque en realidad no hubo un cambio, no hubo un crecimiento, no hubo una renovación de vuestro entendimiento. Y muchas veces, para que haya una renovación de nuestro entendimiento, tiene que doler un poquito. Y duele porque tenemos que lidiar con ideas que están tan arraigadas en nuestra vida, pero que no vienen de Dios. La idea es de despojarnos esta mañana de la superficiality, y llegar más profundo, ver más allá de lo que está enfrente de nosotros. La pregunta es: ¿cuál es el punto de todo esto? ¿Cuál es el punto principal de su vida? ¿Cuál es la razón de vivir? ¿Y sabe cuál es la respuesta a esa pregunta? Son más preguntas. Porque para contestar cuál es su razón de vivir, primero necesitamos contestar quién es Dios. ¿Qué es lo que está haciendo Dios? ¿Cuál es el propósito de Dios? Y bueno, yo espero que para nosotros como iglesia sea obvio que Dios es el creador del universo. Él es soberano, Él está salvando almas, restaurando vidas, el que sostiene todo por el poder de su palabra. Todo eso es veraz. That is 100% true. Claro que sí. Ahora, la idea de hoy es que tenemos que ir más profundo que eso. Hay algo que es la base de todo eso, la raíz de todo eso, y tenemos que ver lo que Dios está haciendo y por qué lo está haciendo. Y cuando lleguemos a entender eso, entenderemos quién en realidad es Dios, no simplemente qué es lo que está haciendo Dios. Repetimos la pregunta: ¿quién es Dios? ¿Cuál es la misión de Dios? ¿Cuál es el punto principal de Dios?
Y usualmente el que no es cristiano, al preguntarle quién es Dios, para él Dios es simplemente una lista. Right? Dios es alguien que dice, no hagas esto, esto, esto y esto, y haz esto, esto y esto. Y en realidad es una idea greca romana de Dios, right? Dios es un Zeus. Dios es Zeus que está mirándote, y si haces algo malo, agarra un relámpago y te lo avienta. Es una idea de que como que Dios es Santa Claus. Un Dios, si usted se porta bien, tendrá un regalo, pero si usted se porta mal, no tendrá nada. Y si le preguntamos a un cristiano evangélico la misma pregunta, ¿cuál es la misión de Dios? ¿Cuál es el punto principal de Dios? Le va a responder más piadosamente y aún con un lenguaje cristiano, y dirá, bueno, Dios quiere que sea una buena persona. Él nos dice qué es lo malo y qué es lo bueno, y lo que Dios más desea es que yo haga lo bueno. Y se oye bien, right? Se oye correcto. Y pero el meollo, la esencia de esas dos respuestas, del que no es cristiano y a un cristiano evangélico, la esencia de esas dos respuestas es la misma, es yo. La misión de Dios, el punto principal de Dios es yo, lo que yo hago, lo que yo siento. Dios existe para mí, yo soy su misión, yo soy el punto principal. Dios estaba solo antes de la creación del mundo, entonces nos hizo a nosotros para que seamos su motivo de todo. Y mi reacción es, of course, claro que sí. ¿Cómo? Pues ¿qué Dios no anhela tener una creación tan perversa y rebelde como lo es usted y yo? Y la idea de que Dios existe para mí viene del Dios de este siglo, viene del padre de toda mentira, viene de Satanás mismo, y ha infiltrado nuestras iglesias de tal forma que la mayoría de cristianos piensan que el punto principal de Dios soy yo. La misión de Dios soy yo, de que Dios existe para mí. Y se oye bonito, y yo puedo motivar y levantar su ego, darle una felicidad momentánea usando unos versículos de la Biblia, pero llega el lunes, llega el martes y estamos en lo mismo. Vivimos en un cristianismo en autopilot, vivimos en cruise control, que si tan solo paráramos un momento y analizamos lo que en realidad pensamos, nos daríamos cuenta cuánto el enemigo ha podido moldear nuestra teología. Pensar que Dios existe para mí o por mí nos pone a nosotros por encima de Él. Y usted dirá, no, ¿cómo puede decir esas cosas? Yo no creo que Dios, I'm not above God. Pero repito, a veces lo decimos con nuestro lenguaje cristiano para que se oiga, no tan obvio la teología o la idea que nosotros nos hemos formado de Dios. Mire, hermano, yo he escuchado en varias ocasiones, y usted no me dejará mentir, yo he escuchado en varias ocasiones hermanos pararse de un púlpito y decir, Dios está aquí para resolver su problema. ¿Para eso está Dios aquí? Para eso el Dios creador del mundo se manifiesta en medio de su pueblo para resolver un problema que usted tiene. How selfish are we? ¿Qué clase de Dios nos hemos formado? Porque ese no es el Dios de la Biblia. That is not the God of the Bible. El Dios de la Biblia, el creador del universo, no se manifiesta aquí porque usted no le arranca el carro. That's not God. Él no está aquí para hacer una cosa aquí, una cosa allá y hacer una transacción. Now, nosotros acabamos de leer Salmos 23. Y el Salmo 23 es un salmo muy conocido y nos da, por ejemplo, por qué nosotros vivimos en autopilot, vivimos en cruise control. Porque leemos el Salmo and we go right past flying this point. Nos vamos y leemos esta porción del Salmo y se nos va above the head. Comenzamos el Salmo 23, dice Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda. First of all, it's a beautiful song. Es un salmo hermoso. Es uno de los salmos que contiene muchas promesas de Dios para nuestra vida, muchas bendiciones.
Son unas bendiciones tremendas que a mí me conmueven, que me animan, que me dan aliento. Es un salmo precioso que hemos de hacerlo nuestro. Pero la pregunta de esta mañana no es si Dios es bueno para con nosotros, porque claro que sí que Dios es bueno para con nosotros. La pregunta de esta mañana no es si Dios cuida de nosotros, porque claro que sí. No es si Dios tiene misericordia, gracia, amor para con nosotros, porque claro que sí. La pregunta es ¿cuál es el fin de todo eso? Y el versículo 3 nos dice: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. Why? ¿Por qué? Por amor a su nombre. Por amor a su nombre. ¿Por qué Dios tiene cuidado de nosotros? ¿Por qué será que Él nos ama tanto? ¿Por qué nos da nuevas misericordias mañana tras mañana? ¿Cuál es el propósito de todo eso? La respuesta está aquí. Por su nombre. No es porque usted sea valiente, no es porque usted sea esforzado, no es porque usted sea la gran cosa, no. Es por amor a su nombre. For Himself. Dios es Dios y Él hace las cosas como a Él le plazca. Él quita y pone reyes. Él bendice a quien Él quiere bendecir. Él salva a quien quiere salvar. Y Él hace todo para su propia gloria. That's God. Él no comparte la gloria con nadie. Él es Dios autosuficiente. Él es grande, el temible entre las naciones, y no necesita nada ni nadie, mucho menos de usted ni de mí. Pero ¿sabe por qué me tiene a mí aquí? Usted sabe por qué me tiene a mí aquí, un vaso sucio, inmundo, pecador, rebelde, agréguele lo que usted quiera. ¿Sabe por qué me tiene a mí y a usted aquí? Para mostrar su poder. Para mostrar su poder. Y a Él demostrar su poder, Él será el que merece toda la gloria. It's not about us. No se trata de usted ni de mí. Se trata de Dios. ¿Cuál es la misión de Dios? ¿Cuál es la motivación de Dios? Su gloria. Esa es la respuesta. His glory, su gloria. Dios me ama, me bendice, me cuida, no porque yo sea grande, sino porque Él es grande. Y eso lo vemos repetidamente en la Biblia. En todas las páginas de la Biblia se encuentra esta gran verdad. Vaya conmigo a Efesios capítulo 2. Y vamos a leer desde el versículo 4. Efesios capítulo 2, versículo 4. Ephesians chapter 2 verse 4. Efesios capítulo 2 versículo 4 dice: pero Dios, this is one of my favorite Bible passages. I haven't memorized, but I haven't memorized in English. In English is, but God who is rich in mercy. Pero Dios, versículo 4, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. El 7 vamos a regresar. El 8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y eso no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Para que nadie se gloríe. Think about what we just read. Nosotros somos salvos por poner nuestra fe en Jesús, right? Y si usted en alguna ocasión, en algún momento se ha puesto a pensar y ha dicho: bueno, qué inteligente soy yo que puse la fe en Jesús. El apóstol Pablo nos dice aquí que ni esa fe que usted tiene, que ha depositado en Jesús, ni esa fe viene de usted, porque de usted no viene nada bueno. Esa fe es un regalo de Dios. Why? Para que nadie se gloríe, para que solo a Él sea la gloria, para que su salvación no esté en sus manos, sino en las manos de Él. Él es el que se merece toda la honra y toda la gloria. Otro pasaje de la Biblia. Vaya conmigo a Salmo 126. It's another beautiful psalm. Es otro salmo muy hermoso que hasta lo cantamos, and I like the song too. Salmo 126.
Psalms 126, Salmo 126. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. En otras palabras, el pueblo de Israel tenía cautivos, right? Y ellos estaban orando y decía, cuando nuestra gente cautiva, cuando nuestra gente que son prisioneros, cuando ellos vengan, cuando ellos sean libres, nosotros seremos como los que sueñan. El versículo 2 dice, entonces nuestra boca se llenará de risa, amén, y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, ¿qué dirán entre las naciones? ¿Qué gran pueblo el pueblo de Israel es? ¿Qué gran ejército tiene el pueblo de Israel? ¿Qué dirán en medio de las naciones? ¿Qué gran predicador es este guy? ¿Qué bien canta? ¿Qué bien toca? Mire cómo es mire qué carrazo tiene. ¿Qué dirán entre las naciones? ¿Cuál es el punto de todo eso? Dice, grandes cosas ha hecho Jehová con esto, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. And that's the whole point. Ese es el punto de todo. Everything points to God. Todo apunta hacia Dios. El punto de todo, la misión de Dios es su propia gloria. Y usted dirá, estos solo son 3 pasajes de la Biblia. It's a lot of passages. I have a lot of passages. Yo tengo muchos pasajes y los hubiera traído porque quieren que me extienda, pero no los traje. Traje algunos y los vamos a leer rápidamente. Isaías 43, 25 dice, yo soy el que borro tus rebeliones. That is beautiful. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. That's what it literally says. Es lo que dice el profeta Isaías. Isaías 43, 25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Salmo 106, un salmo maravilloso que habla de la historia del pueblo de Israel en el tiempo de Moisés. Y en este Salmo 106 el salmista en claro en decirnos por qué Dios liberó al pueblo de Israel. Salmo 106 versículo 8 dice, pero Él los salvó por amor de su nombre para hacer notorio su poder. I mean, it's just clear, it's just there. Romanos 9 nos dice que Dios levantó a Faraón con el fin, leámoslo, Romanos capítulo 9 versículo 17 dice, porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Ezequiel 20, 24 dice, y sabréis que yo soy Jehová cuando haga con vosotros por amor de mi nombre, no según vuestros caminos malos. Primera de Samuel capítulo 12. Let's go to that one. Primera de Samuel capítulo 12. En los versículos anteriores de ese capítulo 20, el pueblo de Israel sabía que la había regado. Y sabiendo que la había regado, se acerca donde Samuel y le dice, Samuel, we messed up. We know we messed up. Please talk to God. Por favor, habla con Dios. Y aquí en el versículo 20, Samuel dice, habla. Primera de Samuel capítulo 12 versículo 20 dice, y Samuel respondió al pueblo, no temáis vosotros, habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no os apartéis de en pos de Jehová. Aquí está hablando de la responsabilidad personal, right? Dios es Dios, pero dice, ok, sí la regaron, pero no se vayan a apartar en pos de Jehová, sino servirle con todo vuestro corazón. Versículo 21, no os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades, pues Jehová no desamparará a su pueblo. Why? ¿Por qué? Después que la había regado tan feo, ¿por qué Jehová no desamparará a su pueblo? Por su grande nombre. Pues la responsabilidad personal ahí está, servirle con todo vuestro corazón. Y eso no tiene nada que ver con qué clase de personas éramos nosotros.
Si ya sabemos que nosotros éramos de lo más vil, we were the worst of the worst, hipócritas, malvados, borrachos, perversos, mentirosos, manipuladores. Pero Dios, por amor a su propio nombre, para su propia gloria, le ha placido mostrarnos a usted y a mí misericordia. Y esto no se trata de que usted se lo merece. Esto se trata de que Dios reciba toda la honra y la gloria. Su vida es para que Dios reciba toda la gloria. There goes the answer to the first question. ¿Cuál es el propósito de su vida? Su vida es para que Dios reciba toda la gloria. That's the whole point of your life. Ese es el punto de nuestra vida como cristiano, de que Dios reciba toda la gloria. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 11 dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 31 está hablando de, a bunch of stuff, sacrificándole animales a ídolos y lo que sea, pero el punto principal o el principio bíblico está en el versículo 31 y dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, it doesn't matter what you do, o hacéis otras cosas, hacerlo todo para la gloria de Dios. En todo lo que hagamos, servirle con todo vuestro corazón. Servirle. No para recibir, no para ser visto, no para ser bendecidos. Servirle con todo vuestro corazón para glorificarle a Él, para traer gloria a su nombre, para que su vida traiga gloria a su nombre. Y mire, iglesia, nosotros hemos de servirle a Dios no conforme a nuestros entendimientos. Hemos de servirle a Dios tal y como Él lo ha pedido. Si no, nosotros caemos en el error, tan fácilmente caemos en el error que el pueblo de Israel cayó. El pueblo de Israel decidió qué era lo que Dios más quería. Y el pueblo de Israel dijo: lo que Dios más quiere es sacrificios. Lo que Dios más quiere es holocaustos, sacrificios y holocaustos. Vivían como vivían, pero con tal que hiciesen los sacrificios y holocaustos, ellos decían: Dios está contento. Y en medio de esa idea, el profeta Samuel les hace una pregunta. Y la pregunta es: ¿se complace el Señor tanto en holocausto y sacrificio como en la obediencia? Y usted puede reemplazar holocaustos y sacrificios con otra cosa, pero el error es el mismo. En nuestra cultura, en nuestras iglesias hispanas, holocaustos y sacrificios son reemplazados por servicios en la iglesia y actividades en la iglesia. Y obvio que los holocaustos y sacrificios no son malos. Dios mismo ordenó y mandó a que se hiciera en la iglesia igual. La Biblia claramente nos exhorta a formar parte de una iglesia. Estaríamos en desobediencia si no asistimos y formamos parte de una iglesia. Pero el asunto es caer en el error de pensar lo que Dios más desea es que usted venga una vez en cuando a la iglesia y haga la apertura en un servicio y ahí se acabó todo. ¿Y usted qué cree? ¿Que hacer la apertura es servirle a Dios de corazón? Dios nos dice lo mismo: pueden sacrificar 1000 animales, pero no es servirle a Dios. Varones, ¿saben lo que significa servirle a Dios? Servirle a Dios es ser hombre, es tomar en serio la responsabilidad que Dios ha puesto en sus vidas. Ser un hombre de Dios es ser el líder espiritual de su hogar, es ser el sacerdote de su familia, un hombre que cultive el amor de Dios en su esposa, un hombre que cultive el amor a las escrituras a su esposa, un hombre que cultive el amor de Dios en sus hijos, el amor a las sagradas escrituras en sus hijos. Un hombre de Dios es un hombre de Dios en todo lugar, comenzando con su familia. Pero no, queremos ser evangelistas, queremos ser diáconos, presidentes de grupos, y en su hogar no es nada.
Venimos a la iglesia, hacemos la dirección aquí, predicamos algo allá, luego tocamos la guitarra, la gente nos mira, miramos hacia el cielo y decimos te estoy sirviendo Dios, pero llegamos a nuestros hogares con matrimonios destruidos y familias fracasando. ¿Por qué? Porque no estamos viviendo una vida para la gloria de Dios. Y vivir una vida para la gloria de Dios no es vivir una vida como usted lo sienta, como usted se imagine a Dios querer. No, nosotros hemos de vivir una vida como Él lo dice en su palabra. Y eso iglesia, es vivir para la gloria de Dios. That's the point. Fracasamos, vivimos en desgracia espiritual, en una rutina, porque no conocemos al Dios de la Biblia. Comenzando con nosotros los hombres. Ser hombre no significa traer $100 al final del día, eso lo hace cualquiera. Ser hombre, ser un hombre de Dios. Levántese, sea hombre de Dios, sea sacerdote en su hogar. Nuestros hijos bautizándose sin tener una relación espiritual con Dios. Nuestros hijos creciendo sin un conocimiento espiritual de Dios. Y todo porque el hombre está ocupado con el trabajo, con las cosas de la iglesia, pero su esposa y sus hijos perdiéndose. Es una desgracia, gente de Dios. Tenemos que servir a Dios tal y como Él se lo merece. Tenemos que vivir a Dios, vivir para Dios, para su gloria. Servirle con todo nuestro corazón. Regresamos a Efesios capítulo 2. Y con esto termino, porque si no me van a... Efesios capítulo 2, lo leemos otra vez, es un pasaje muy hermoso y nos vamos a enfocar en el versículo 7. Efesios capítulo 2, versículo 4, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Why? ¿Por qué hizo todas esas cosas? El versículo 7 nos dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. And I don't know about you, but this is a relief. Al conocer al Dios de la Biblia nos libramos, nos despojamos de ese yugo religioso. Ese yugo religioso donde todo es transacción. Pensamos que Dios existe para hacer cosas para mí, para sanarme, para resolver mis problemas, para bendecirme, para hacer milagros. Y luego yo tengo que hacer cosas para Él, porque si no, por el contrario, Él se enoja y ya no más bendición. Ese es el yugo de la religión. Y muchos de nosotros pensamos que Dios es así. Tengo que portarme bien, porque si no, un relámpago viene. Pero ese no es el Dios de la Biblia. Ese es el yugo religioso y la razón de por qué muchos de nosotros estamos amargados y no tenemos el goce de Dios, porque tenemos un concepto equivocado de Dios. Y al leer estos versículos me llenan de paz, de tranquilidad, de gozo. You know why? ¿Sabe por qué? Porque el propósito del por qué usted está aquí no es porque usted es la gran cosa. Yo no necesito conocerlo para saber quién es usted. La Biblia ya lo dice. Pero el propósito del por qué usted está aquí es para que Dios muestre las abundantes riquezas de su gracia y usted recíbalas. Recíbalas, reciba sus abundantes riquezas, porque no se trata de usted, se trata de Él. It's about Him. Tiene que ver con Él. Everything is about Him. Todo es para la gloria de Él mismo. Y usted ahí reciba esas abundantes bendiciones inmerecibles, simplemente porque Dios es grande. Simplemente porque Él es misericordioso, porque Él es poderoso. Solo por eso Él decidió que usted sea salvo y tenga una vida eterna. Mire, y ahora usted no tiene que poner un show. Ese es el yugo de la religión. Usted no tiene que poner un show, una máscara. No tiene que pretender nada si ya sabemos que somos pecadores.
¿Qué cree que cuando lo mira usted yo pienso que solo le faltan las alas? No, no tiene que poner un show, una máscara, no tiene que pretender nada. Él lo sabe todo. Y si Él lo sabe todo, ¿por qué no confesar nuestros pecados? Si Él lo sabe todo, ¿por qué no confesarnos delante de Él todos nuestros defectos, nuestros pecados? Al fin de cabo, su amor, su gracia, sus abundantes riquezas para con nosotros no están basadas en nuestras personas, están basadas en Él, el Dios del universo, el Creador. Y eso es lo que nos motiva, eso es lo que nos da aliento cada mañana, eso es lo que nos motiva a ser mejores cada día. No recibir bendición, no, sino que Él es Dios y Él ha decidido ser nuestro Dios. Y sabiendo esto, if you know this about God, sabiendo que Dios es así, la razón por qué usted es salvo, por qué recibe bendición, sabiendo al Dios de la Biblia, nosotros podemos tener una relación real con Jesús. Nada de misterios, nada de vergüenza, sin necesidad de tratar de encubrir pecados, sino que sabiendo que Dios es Dios y por su gloria, no por nosotros mismos, sino que por su gloria nosotros nos vamos a disfrutar una eternidad. ¿Usted sabe por qué va a ir al cielo? Porque Dios es grande. That's the truth. ¿Usted sabe por qué es cristiano? Porque Dios es grande y Él merece la gloria. ¿Usted sabe por qué está como está? Porque usted no merece nada, pero Dios es Dios. Y Él en varias a través de la Biblia dice, I'm going to do all of this. Voy a hacer proezas con ustedes. Why? Porque yo soy grande, porque yo soy inmenso, porque yo soy el todopoderoso, porque yo soy el creador. Y siéntase afortunado, iglesia de Dios, siéntase afortunado que el Dios del universo le ha dado el don de fe para que usted sea salvo. ¿Qué más motivación necesita? ¿Qué más motivación necesita? No necesita nada, no necesita dinero, no necesita carro, no necesita eso, no necesita ser visto, no, lo tiene todo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Estemos de pie y inclinamos nuestro rostro. Dios creador del universo, Dios poderoso, Dios grande, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias por tu palabra. Espíritu Santo, yo te pido que tu palabra haga efecto en mi vida, en la vida de mis hermanos. Que podamos renovar nuestro entendimiento, que podamos crecer como cristianos, que podamos ser hombres de Dios, que podamos ser una iglesia que viva para darte la gloria, que viva para ti, que podamos servirte con todo nuestro corazón. Y en ese mismo sentir, Padre, reconociendo que tú mereces toda la gloria, te pedimos por todas las necesidades de nuestros hermanos. Tú eres un Dios que la Biblia nos dice, nuevas son cada mañana tus bendiciones. Y sabemos que no es porque lo merecemos, sino porque tú eres bueno. Y te rogamos que si es tu voluntad, tú contestes las peticiones de mis hermanos conforme a tu voluntad, conforme a tus estatutos, conforme a tu sabiduría. Bendice esta iglesia, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Dios me los bendiga.